Buenas tardes o días a todos y a todas y gracias por asistir y participar en este proyecto de los Filocafés Online, donde se busca compartir, charlar y debatir sobre temas varios de la filosofía. Soy Esther Guirao, humanista y editora de la página Argefilo, que junto a Miguel Ángel Mozún y Alejandro trabajamos para dar forma a un proyecto abierto, respetuoso y solidario dedicado a aquello que nos hace más humanos, el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión racional. Y lo hacemos de modo que mejor sabemos, dejándonos llevar por el viento del logos, que nos invita a pensar juntos, a cuestionar y a descubrir nuevos horizontes. En el Filocafé de hoy nos acompaña Gregorio Luri, filósofo, ensayista y pedagogo, una de las voces más lúcidas y necesarias en el debate educativo actual. Autor de libros como La escuela no es un parque de atracciones, de la editorial Ariel, Prohibido repetir, de la editorial Rosa Merón, y su último libro, que aquí lo tenemos, La dignidad del mediocre, pequeña filosofía de lo inacabado. Su trabajo nos recuerda que educar no es entretener, sino introducir a los niños en un mundo que merece ser heredado y que en ese tránsito el juego ocupa un lugar decisivo. Para nosotros es un verdadero privilegio contar esta tarde o mañana de domingo con usted. Muchas gracias, Gregorio. Y el tema que nos reúne aquí es ¿por qué ya no jugamos? Es la pregunta que vamos, el hilo conductor de este Filocafé. La filosofía y la educación comparten un mismo impulso, ayudar a comprender el mundo y a comprendernos dentro de él. Y el juego, lejos de ser un simple, perdón, lejos de ser un simple pasatiempo, ha sido siempre una de las primeras formas de pensamiento humano. Como recordaba Johan Huizinga, historiador y filósofo neerlandés, el juego no es un añadido a la cultura, sino su origen. Somos seres que juegan antes incluso de ser seres que razonan. Hans-Georg Gadamer, uno de los grandes filósofos del siglo XX, diría así, el juego no es algo que controlamos, sino un movimiento que nos envuelve y nos transforma, invitándonos siempre al encuentro con el otro. Y Luri nos recuerda que en el juego los niños aprenden a convivir, a negociar, a respetar reglas y a encontrarse con el otro sin miedo al error. No es causal, no es casual, perdona, no es casual que los patios de la escuela hayan sido durante generaciones verdaderos laboratorios sociales. Allí se ensayaban roles, se resolvían conflictos, se inventaban mundos y se aprendía a vivir juntos. Pero hoy surge una gran pregunta, o una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando en los patios de la escuela se deja de jugar? Cuando el juego desaparece, no solo se pierde diversión, se debilita la imaginación, se empobrece la convivencia y se reduce la capacidad de los niños para relacionarse con el otro en un espacio simbólico compartido. Por eso, antes de comenzar el diálogo, queremos invitaros a deteneros un instante y recordar un juego de vuestra infancia, una imagen, una emoción, un gesto, algo que os conecte con ese territorio de libertad que todos habitamos alguna vez. Esa palabra o imagen será nuestra forma de abrir este filocafé, porque el juego, como la filosofía, empieza siempre con una experiencia compartida. Y tras este pequeño ejercicio nos asaltan las preguntas que nos acercan al corazón del tema de hoy. ¿Qué revela el juego sobre nuestra manera de educar? ¿Qué tipo de encuentro con el otro se vuelve imposible cuando dejamos de jugar? ¿Qué responsabilidad tenemos los adultos en recuperar ese espacio de libertad? Con estas cuestiones damos paso a Gregorio Luri para que nos comparta su mirada, su experiencia y su pensamiento. Muchas gracias, Gregorio, y te cedo la palabra. El micro, perdona. Ahora, ¿verdad? Ahora Ahora sí, sí. sí. Bueno, pues en primer lugar agradeceros sinceramente la invitación. Quizás me notéis un poco raro, es que tengo un catarro de esos de hombre que me están dejando destrozado. Pero bueno, es decir, ¿qué importa un catarro frente a un debate, no? Mira, la cuestión del juego lo has planteado bien, no solamente lo dice Huizinga, sino que Heidegger, por ejemplo, insiste en ello,
que antes hay juego porque somos lúdicos, ¿eh? Hay juego porque somos lúdicos. Entonces, quizás lo que habría que preguntarse cuando notamos que el juego ha decaído o al menos no lo vemos realizado en las calles de nuestras ciudades como lo veíamos hace 30, 20, 50 años, es si no jugamos es que probablemente estamos siendo jugados. Lo que es evidente es que las calles de nuestras ciudades ya no son lugares donde los niños puedan jugar, ni tan siquiera vemos a niños en bici. Que las bicis han desaparecido, las bicis de los niños en las ciudades. Yo lo que me parece que todo nos empuja a asociar es, por una parte, la sobreprotección que estamos realizando con los niños y, por otra parte, la ausencia de lo que podríamos llamar juego libre y arriesgado, que para mí es el auténtico juego, el juego aventurero. No hay aventura si no hay riesgo. Por lo tanto, en el juego libre y arriesgado es donde nos encontramos con todas esas dimensiones que podemos tratar si queréis más adelante, que hacen del juego, voy a utilizar una expresión que puede parecer exagerada de Ortega, pero que me parece perfectamente adecuada, hacen del juego una de las formas de la vida feliz. ¿Eh? Una de las formas de la vida feliz. Y esa forma o esa forma de la vida feliz no tiene nada que ver con la comodidad. El juego es una actividad esforzada, incierta, abierta al azar, pero que sin embargo ha de saber integrar el elemento azaroso en el relato de lo que estamos haciendo y cuyo premio, esto lo sabemos desde Aristóteles, es el propio juego. Que no jugamos sino jugamos porque nos gusta estar jugando. En el juego libre y arriesgado, los niños descubren enseguida que para que haya juego de verdad ha de haber normas. En un juego no se puede hacer cualquier cosa. No se puede hacer cualquier cosa. Ha de haber unas normas que condicionan las posibilidades de la libertad, las posibilidades de la acción. Pero al mismo tiempo han de ser interpretables, no han de ser tan rígidas, tan claras que no admitan debate. Una de las posibilidades del juego y que creo yo que forman parte de su jugo es precisamente la discusión sobre si estamos acatando las reglas o no las estamos acatando. Es decir, nuestro encuentro con el límite de lo posible, de lo legítimo. En el juego libre y arriesgado, por supuesto, ha de haber eso, un riesgo, un riesgo. Eso no quiere decir que debamos dar a los niños posibilidades para arriesgarse de manera suicida, ¿no? Sino que hemos de concederles no toda la libertad que sea posible, pero sí toda la libertad que sea necesaria. No tiene nada que ver la vida de un niño de pueblo que tiene pues tanto las calles de su pueblo como su entorno natural como escenario de sus juegos con ese sustituto triste de la vida aventurera que es una ludoteca. En todo caso, lo que sí que me parece obvio es que nuestros niños han dejado de tener experiencias en las que puedan desarrollarse ellos sin la directa supervisión de un adulto. Que no hay espacios en los cuales puedan ser niños sin la directa supervisión de un adulto. Los padres, por diversas razones, algunas muy justificadas, tienden a sobreprotegerlos. Y cuando les hablas del juego libre y arriesgado, enseguida piensan de los riesgos, que son ciertos, del juego libre y arriesgado. Pero no les estamos ayudando a pensar en los riesgos de la sobreprotección, ¿eh? En los riesgos de la sobreprotección, que a mi modo de ver son mayores. ¿Qué pasa cuando constatamos, por ejemplo, que los pañales se están retirando cada vez más tarde? Es decir, que hay niños que van pues, a las guarderías con pañales aún, porque lo que antes se hacía casi de manera unánime a una edad, ahora se está haciendo un año más tarde. ¿Qué ocurre cuando tenemos programada toda la vida del niño día tras día, hora tras hora?
perdonad. ¿Qué ocurre cuando el niño sabe que lo que le puede pasar no es nada que sus padres, pues de alguna manera no controlen? Antes nos has animado a imaginarnos un juego. Inmediatamente he pensado en la aventura que suponía ir a robar las peras que tenían un peral frondoso, un viejo cascarrabias de mi pueblo. Y no es que nos gustasen especialmente sus peras, porque en nuestra casa, nuestra madre había elegido las peras, las mejores peras posibles y las teníamos a nuestra disposición. Lo que nos gustaba era esquivar la vigilancia de aquel hombre organizándonos, tú te quedas aquí mirando, tú allá, subir al árbol, la emoción de ese crujido de la rama en la que estás subido y que te ayuda a controlar tu ejercicio, tu movimiento, a ser prudente, el morder aquella pera que era incomestible por lo verde que era, pero con la sensación de un triunfo, el bajar del árbol notando que una rama se había enganchado al pantalón y que volvías a casa con un 7 enorme en el pantalón y tenías que justificar ante tus padres qué es lo que había pasado. Creo que esa pérdida de vida aventurera, que esa pérdida de juego libre y arriesgado, algo tiene que ver con la falta de actividad física de nuestros niños y por lo tanto con la pobre higiene del sueño que tienen. Cada vez duermen menos y duermen peor. Y algo tiene que ver también con esa serie cada vez más amplia de pequeños trastornos emocionales o afectivos que muchas veces simplemente lo que expresan es el malestar ante una vida planificada. Con respecto a los adultos, pues es que creo que la grandeza de una vida consiste precisamente en vivirla como un juego, ¿eh? Con vivirla como un juego, sabiendo que podemos jugar bien y nos pueden meter un gol en el último minuto, incluso fuera del tiempo reglamentario, sabiendo que a veces ganamos injustamente y perdemos también injustamente, ¿no? Que si no hay colaboración con los otros, difícilmente vamos a seguir para adelante, ¿no? Pero eso, la contemplación de la propia vida como un juego, creo, bueno, es en definitiva lo que decía Camus cuando señalaba que en ninguna actividad había aprendido más ética que cuando jugaba a fútbol, ¿no? En su juventud. ¿Por qué? Porque nunca sabes por dónde te ha de llegar la pelota, sin embargo, has de estar siempre dispuesto a jugarla y a jugarla bien. Y si os parece, pues con esta introducción os pongo la pelota en vuestra mesa y la jugamos como nos parezca bien. Muchas gracias, Gregorio. Una introducción muy completa, con mucho que sacar también. ¿Alguien que quiera continuar la conversación? Iñaki, tienes la palabra. El micro. Iñaki, el micro. No, Ahora. Alejandro tenía. Ah, Alejandro. Me levantó antes, sí. Alejandro, Iñaki, después le sigue Vale, Erika, ¿qué os bueno, parece? de acuerdo. Vale, pues nada, hola, hola a todos. Hola Gregorio, muchas gracias. No, decía solamente pensaba en cuando, o sea, con esto que seguro que ya está también pensado, pero bueno, por continuar, eh, cuando hablas del riesgo, ¿no? Inmediatamente a mí a lo que me salta es el miedo, ¿no? Que es el amigo, digamos, inseparable, que es donde estamos un poco, o donde están instalados, o donde estamos instalados los padres, ¿no? En una zona de miedo que se ha ido desarrollando. En un momento decías incluso que a veces está muy justificado, y supongo que te referías un poco a eso, ¿no? Porque, claro, hay miedos que están más que justificados. Es decir, que la acusación de la falta de juego, evidentemente, es a todo un sistema, no a nadie en particular, ¿no? Sino que el propio sistema eh, impide realmente dar esa libertad que puede ser tan aconsejable y tan deseable, ¿no? O sea, yo por ejemplo, personalmente, como tengo la oportunidad de vivir entre pueblo y ciudad, claro, como tú comentas, pues la diferencia es muy grande, la diferencia de miedo, o sea, ya la diferencia del miedo de las personas
cuando estás en la ciudad, el hecho de que un niño se separe 20 metros supone un colapso para el cerebro y para el corazón, mientras que en ciertas zonas del pueblo, en el pueblo, puedes estar tranquilamente media hora sin saber de él, prácticamente. O sea, sabes perfectamente que hay unos ojos que lo están viendo, sabes que está en una zona y cambia absolutamente, ¿no? Respecto a la idea del miedo, ¿no? Me quiero centrar un poco en la idea del miedo simplemente porque no la has dicho, ¿no? Pero no digo que no la tengas en tu pensamiento, evidentemente, pero como no lo has dicho, ¿no? La idea de cómo se ha ido introduciendo el miedo unido a Ahora, en los últimos años, quizá eso ha cambiado un poco, pero sabemos que hace 15, hace 10 años, durante 20 años, quizás sí hubo como una denostación permanente del juego, ¿no? O sea, el jugar empieza a estar condenado. O sea, me parece un poco que jugar es, pues eso, no estar en lo que es importante. Seguíamos aquí con el Liu Chun Han, ¿no? Y la idea de la productividad, pues claro, no eres productivo si juegas, no estás. La idea del jugar empieza a ser denostado. Jugar siendo un adulto. Es una cosa que se empieza a perseguir durante una serie de años. No digo en los últimos, que quizás ha vuelto un poco a admitirse la idea de jugar, ¿no? Pero sí ha habido como unos años una persecución hacia el juego y el perseguir el juego hacia los adultos. No sé cuánto puede influir, esto es un poco lo que quiero comentar, ¿no? Cuánto influye en la idea también de, bueno, si jugar no es bueno para los adultos, tampoco tiene que ser tan importante, ¿no? Yo comparto la importancia, evidentemente, de jugar, vamos, soy convencido, absolutamente convencido, ¿no? Eh, pero sin embargo veo que la idea del miedo junto a la idea de una denostación del juego son un cóctel tremendo, sin entrar en las ciudades y en cómo están distribuidas o en cifras de desapariciones de niños, en fin, que incluso, o sea, yo por ejemplo aquí en Ciudad Real, que es una ciudad muy pequeña, de repente, pues claro, hace nada alguien intentó llevarse a unos niños. O sea, una ciudad que tiene 80.000 personas. O sea, y alguien intentó. Entonces, basta oír eso para decir, bueno, mi hijo no se separa de mí ni 5 metros. O sea, existe la posibilidad, ¿no? La posibilidad. Y esto es miedo, ¿no? Quiero decir, frente a ese riesgo tan bonito, ¿no? Que es frente a está ese miedo que de repente se convierte a veces en algo totalmente real en las ciudades. Por el tráfico, en fin, hay 17.000 factores, ¿no? que pueden afectar. Y bueno, como siempre empiezo a tener la sensación de no estar diciendo demasiado. Pero bueno, quiero la idea del miedo, ¿no? La idea de esa denostación del juego que se ha ido, que se ha extendido un poco y que efectivamente muchas veces ha sido justificada, porque efectivamente el juego ha tenido pues a muchas personas fuera de la realidad, fuera de un proyecto de vida, fuera de un futuro, ¿no? Esta idea de Dostoyevsky, vamos, que no es mía ni siquiera, ¿no? Por supuesto, que es esa idea un poco de que puedes llegar a perderte completamente en el propio juego, que tiene una inmediatez que acaba con todo. No tienes por qué pensar más allá, ¿no? Bueno, ya. Sí, no sé cuál es la dinámica, si puedo contestarte de dejar participar a otros. En todo caso, sí que se me gustaría hacer un par de comentarios. Sí, claro, sí, sí. Sí, el primero, es decir, obviamente la relación que haces tú al miedo. Me parece que pues Spinoza o Goethe acertaban cuando asociaban el miedo a la esperanza. Decían, el miedo es tanto mayor cuanto más reducida es la esperanza, ¿no? Y por eso el miedo a encontrarte pues, en un callejón sin salida, en un lugar en el que no hay ventanas y no puedes mirar al exterior, encontrarte perdido sin tener un mapa que te permita orientarte. Es un miedo real. Eh, pero ¿de dónde viene este miedo? ¿De dónde viene este miedo hoy? Para mí esta es una cuestión muy mayor de nuestro tiempo, porque me da la sensación que así como a lo largo de la historia, especialmente de la europea, los bárbaros eran los que estaban en el limes, dispuestos a entrar a nuestras casas y a hacer barbaridades en nuestras ciudades, el bárbaro era el extranjero
como una persona potencialmente devastadora, ¿no? Hoy me da la sensación que el bárbaro sentimos todos que lo llevamos adentro, que no estamos siendo buenos gestores pues, de la naturaleza, de la convivencia, de la paternidad, de la educación. Que hay como una desconfianza hacia uno mismo a la hora de enfrentarse a la realidad. Y ahí es donde al menguar la espes, la esperanza, crece el miedo. En todo caso, esta es una hipótesis que podemos estar aquí discutiendo. Sí que veo que ese miedo a nosotros mismos va acompañado con un miedo al futuro. Es decir, nuestras escuelas, por primera vez en la historia de la humanidad, dedican bastante tiempo de la jornada escolar, de las jornadas escolares, a hablarles a los niños de los peligros potenciales que nos acechan. Eso puede ser bueno o puede ser malo, pero en todo caso tiene que ver con el incremento del miedo. Y el miedo al desconocido, que eso es terrible porque no hace mucho en una charla a unos padres de una asociación de padres de un colegio, yo les planteaba esta cuestión. Imagínense que su hijo, o hacen un viaje a Barcelona y su hijo se pierde en el Paseo de Gracia, una de las zonas más concurridas de Barcelona, ¿no? ¿Qué consejo le han dado por si se pierde? Y yo veía la incomodidad de los padres ante esta cuestión. Algunos decían pues que tenía una tarjeta con el teléfono que tenía que llamar, la dirección, llamar a un policía, y yo les preguntaba lo siguiente: ¿y por qué no animarle a que pregunte a un extraño? Y esto era terrible para ellos. Y sin embargo, estoy absolutamente convencido que el 99,99% de las personas en el Paseo de Gracia especialmente, si un niño nos pregunta o nos pide la ayuda, se la vamos a dar, pero además a ojos ciegos, plenamente lo vamos a ayudar y dejaremos lo que estamos haciendo para ayudar a ese niño. ¿Por qué tiene más poder el peligro potencial de un desconocido que la confianza en que ese desconocido nos puede ayudar, ¿no? Esa sensación que además no está justificada por los datos, puesto que nunca los niños han estado más seguros que ahora. Lo que es cierto es que los medios de comunicación convierten en una noticia que tendrá siempre un eco muy notable, pues cualquier desgracia que haya padecido un niño ante pues un extraño. Sin embargo, sabemos también que los peligros potenciales que acechan al niño son mayores en el contexto familiar que en la calle. Que son niños que sufren, los niños sufren más pues por accidentes o por abusos de un familiar que en la calle. Y por otra parte, en cuanto a niños, los niños también, yo creo que no ha habido una generación más pacífica en la historia de la humanidad que nuestros niños actuales. Cuando yo recuerdo las fechorías que hacíamos, pues por ejemplo, con pobres animales en mi pueblo, es inimaginable, ¿no? En los niños ahora. Todos esos elementos son reales, todos esos elementos son reales, pero hay que decirles a los padres, hay que decirles a los padres y insistir en ello, que aunque en el juego libre y arriesgado, obviamente hay peligros mayores en la sobreprotección. Muchas gracias, Gregorio. Y le damos la palabra a Iñaki. Sí, gracias. Bueno, al hilo de esto que dices de los desconocidos y lo desconocido, que yo creo que es un factor muy interesante del juego, ¿no? Enfrentarse a, a lo que no conoces, a descubrir, explorar lo desconocido. Yo tuve la suerte también, yo soy de la Ribera del Ebro, también Hombre, he ¿de dónde? robado. Yo soy de Zaragoza Bueno, y yo del de la Burgos. Ribera, sí, de la Ribera, pero de un pueblo de Navarra, de la Ribera de Navarra, Zagra. Sí, sí, tú eres. Yo soy del Burgo, bueno, del Burgo, cerca de Zaragoza, y robar alberjes y esas Oh, cosas, pues, claro. pues lo hemos hecho muchas. Ir a las acequias, hacer canales cuando regaban los árboles en los alcorques y tal. Entonces, esa ampliación del juego hacia descubrir, hacia enfrentarse a lo desconocido, a lo impredecible. Libro maravilloso del Carlos Escliar de Hablar con desconocidos, ¿no? Me parece
no sé, sobre esto podrían pivotar muchas cosas de nuestra relación con los niños, ¿no? A mí me parece que en el juego tú has hecho énfasis en en lo que es el riesgo, ¿no? La experiencia de algo libre y arriesgado, ¿no? Está bien, o sea, es que es así. Pero no solamente el juego, porque el juego es una palabra tan polisémica que nos puede llevar a lugares muy diferentes. Yo apostaría, y acabo con esto, por utilizar siempre, cuando decimos ciertas cosas, palabras que parece que se entienden, apostar por decirlas de varias maneras, porque el juego también es eh, asimilación de unas ciertas cosas, ¿no? De aprender a hacer cosas. Parece que el juego intuitivamente nos viene como algo sin reglas, cuando no es verdad, eso ya lo has dicho, ¿no? Mis nietos se ponen a jugar y lo primero que hacen es marcar las reglas. Esto era tal cosa, esto era tú podías hacer esto, tú no podías hacer aquello. Y eso es sagrado, porque las reglas son las que determinan pues qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo insistiría en que, para que no nos traicionen las palabras, intentar aportar elementos que amplíen el significado de la palabra, ¿no? Porque si no nos quedamos en bueno, pues en una frase que está muy bien, que sea breve y tal, pero es que sobre todo estas palabras que están tan cargadas de historia, de tradición y de vivencias, pues ampliarlas, ¿no? Porque si no, pues acabamos diciendo, pues asociamos juego con ludopatía, asociamos juego con el no hacer nada, asociamos juego con el pasárselo bien sin ningún tipo de preocupación y yo sé que, que precisamente tú no eres de esta línea, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Pero bueno, por insistir en que las palabras tienen en sí el germen pues tienen como un veneno, ¿no? A veces una palabra significa una cosa y puede significar lo contrario también, o podemos hacer que signifique lo contrario. Y en eso hay que ser muy cuidadosos. Bien. Muchas gracias, Iñaki. Uy, perdona, Gregorio, tienes el micro apagado. Cierto, sí. Mm. Estoy en parte, solo en parte, en lo que comentabas. Yo que suelo llevar a mis nietos al colegio, el mayor ya ha decidido que ser acompañado es algo así como una degradación y que prefiere llegar a la puerta del colegio solo, sin ningún tutor, ningún adulto que lo tutele. Pero no hace mucho escuchaba a unas madres decir, hay que ver, decía una a la otra, cómo interactúan nuestros hijos. A mí el que me da miedo es el lenguaje pedante para hablar de las cosas, de las experiencias naturales. Aquellos niños no estaban interactuando, estaban jugando, ¿eh? Estaban jugando. Y eso, pues claro que ocurre con todos los términos del lenguaje natural, tiene sus excesos y sus defectos en su uso, pero prefiero la ambigüedad del término, tal como se utiliza en la experiencia corriente, que la definición rigurosa y absolutamente denotativa del juego. En todo caso, cuando estoy hablando del juego, estoy hablando primero de una experiencia aventurera, segundo de una praxis, algo como decía Aristóteles, ¿no? Tiene el premio de la praxis, es la propia praxis, ¿no? La realización de la propia praxis. Tercero, es una experiencia siempre de encuentro polémico con los límites. Y polémico porque siempre estás intentando, pues si no te ve nadie, a ver si puedo dar un paso más allá o llevar esta pelota con la mano. Y por lo tanto ahí se entiende que hay buenos usos y malos usos de los límites, ¿no? Buenos usos y malos usos de los límites. El límite también, que es esencial, sobre todo en el niño, es poner en juego sus propias capacidades. Es decir, si ayer salté desde 1 metro de altura, puedo intentar saltar hoy de 1 metro y un palmo, a ver qué pasa, ¿no? Ese poner en juego tus propias capacidades, que es, a mi modo de ver, la forma más rigurosa de conocerse a uno mismo, de ver qué es lo que puedes hacer, dónde lo puedes hacer, qué cosas no es sensato hacer, qué cosas es sensato hacer, entendiendo además que claro que hay, volviendo a lo de antes, un cierto temor en los padres, porque además de lo que hemos dicho sobre el extraño, el niño, por naturaleza, es el ser con mucha más energía que sentido común para controlarla.
Y por lo tanto, no es en absoluto extraño que se excedan en el juego y acaben pues peleando o yendo mucho más allá de lo que era previsible. Pero aún así, el juego me parece esencial para aprender el autocontrol. Cuando se habla, hoy la palabra disciplina tiene muy mala prensa en los centros educativos, ¿no? A mí me parece una palabra magnífica en la medida en que tiene por fin el dominio de la autodisciplina, ¿no? Pues bien, creo que ese aprendizaje de la autodisciplina se da mucho mejor en el juego, en el descubrimiento que los niños hacen de su necesidad en el juego, que a partir de los consejos que podamos dar como padres o como profesores. En todo caso, si la miramos, a poco que la miremos, es una cuestión muy mayor, porque lo que decía hace poco, ¿no? O ahora mismo decía sobre el poner en juego tus propias capacidades. Claro, cuando Foucault o Deleuze nos hablan de la posibilidad de plantear la vida como una obra de arte, yo creo que lo que quieren decir en realidad es plantear la vida como un juego en el que estás siempre poniendo en cuestión tus límites para ver lo que puedes hacer. Es Deleuze quien dice que la voluntad de poder se pone de manifiesto una claridad diáfana en la conquista de un pintor de un nuevo color, ¿no? Ha ido más allá de sus límites, de los límites previos, y nos vuelve con un descubrimiento. Esas cosas no son posibles si, bueno, no juegas con los confines de lo posible. Muy bien. Muchas gracias, Gregorio. Y Erika, tienes la palabra. Gracias, Esther. Quería comenzar con algo que dijiste, Gregorio, sobre que el juego es una forma de ver la vida feliz. Y yo creo que retomando un poco también lo que los demás han dicho, sí es preocupante este tiempo en base a la perspectiva que tenemos los adultos sobre lo que es educación. Y quería aquí poner en la mesa estas dos experiencias que tengo. Yo soy ecuatoriana y vivo en Suecia. Y cuando yo llegué, me daba horror porque veía que los niños pequeñitos llovía durísimo y los profesores afuera a los niños les sacaban, claro, con ropa especial, ¿no? Unos fríos terribles y los niños afuera metidos en los charcos de agua como así en su juego más increíble. Y yo decía, o sea, como una madre ecuatoriana, yo decía, Dios mío, que mi hija no esté en el charco. Y iba a recogerla en la escuela y ella era así completamente cubierta de lodo. Y, y luego me puse a ver lo divertido que era. Entonces decía, claro, nosotros no estamos, no hemos sido educados como para dejarnos libremente estar en el lodo y en el agua. Pero aquí, o sea, no se les ocurrirá a los profesores tenerles a los niños adentro cuando llueve, porque si no, no van nunca afuera. Aquí tenemos un invierno muy fuerte desde noviembre hasta marzo. Entonces los niños tienen que salir. Y ya una de las cosas más lindas es como todo aquí está en base al juego. Cuando llegas a una escuela, ves a los niños trepados porque no hay muros, todo está abierto, entonces las ciudades están en medio de bosques y áreas verdes, entonces los niños están corriendo, saliendo de la escuela y por todo lado, ¿no? Trepados, cayéndose, y entonces dices, qué importante es no tener miedo. O sea, yo siempre, hasta ahora yo tengo susto, o sea, de que le pase algo a mi hija. Mi hija ya tiene 20 años, ¿no? Yo sigo como cada que sale, porque más allá de todo lo que han dicho, yo creo que también es la seguridad, cómo va cambiando el tiempo. Yo me acuerdo, yo iba sola cuando yo estaba en la escuela, porque vivía cerca de la escuela, y nunca, o sea, había delincuencia y todo en el Ecuador, pero no como ahora.
O sea, yo tengo compañeras que han secuestrado a sus hijos por $100. O sea, no puedo comparar Suecia con Ecuador. Aquí en Suecia los niños están todo el rato en la calle. Los papás ni siquiera saben, mi hijo está donde el vecino, porque todos los niños aquí están juntos y juegan por todo lado. Las casas no tienen muros, no hay puertas de entrada. Entonces todo el mundo está entrando a todo lado. Entonces a nadie se le ocurriría cogerse un niño, pero en el Ecuador no puedo decir lo mismo. Y no digo que una sociedad sea mejor que otra, solo que son diferentes realidades. Y cuando yo voy al Ecuador, o sea, sé que hay muros electrificados, que hay guardias en las puertas. ¿Por qué? Porque la delincuencia también es así, o sea, no solamente es una idea, ni una inseguridad de las personas, sino es la realidad. O sea, sabes que ahora hay gente en la calle que te secuestra, que te puede matar por $150. O sea, la realidad ahora del mundo es súper violenta. Entonces, cuando veo ahora que cada vez el proceso educativo está buscando volver a que haya lápiz y papel y que se eviten el trabajo con los iPads todo el rato con los niños, y se da, por ejemplo, más espacios a que estén afuera, que corriendo, cada uno cayéndose y volviendo a pararse, que si se cae de un árbol, buenazo que se cayó, porque así aprende a trepar más ágilmente al árbol, y cada uno probando sus capacidades. Yo siempre que voy al Ecuador les cuento esto a las maestras, no les digo, no se apuren que sea más tecnológico en las escuelas, porque en donde de donde viene la parte tecnológica, ahora se está diciendo, tenemos que volver a lo no tecnológico también. Entonces, siempre se mira desde Latinoamérica con una visión de Europa como, es un modelo de todo, pero nosotros también en Europa vemos a América como un modelo de todo. Y yo creo que es como una dinámica de probar cosas, y como soy yo maestra de niños, tengo la suerte como de poder trabajar también esta parte mágica del aprendizaje de la lectoescritura, que cuando ves a tus alumnos leer y escribir, es como te llena el corazón así de una alegría impresionante, porque sigues un proceso, y cuando este proceso entra dentro de una dinámica de juego, ves que los niños aprenden con alegría. Eso quería decir. Muchas gracias, Gregorio. Muy inspirado tus palabras y las ideas que ahora nos has dado. Viajo mucho por Hispanoamérica. Recientemente estuve en Ecuador y siempre les digo lo mismo cuando tratamos de esta cuestión. No se trata de darles a los niños toda la libertad posible, sino intentar proporcionarles la libertad necesaria para su desarrollo, dadas las circunstancias en las que nos movemos, ¿no? Dadas las circunstancias en las que nos movemos. Quizás, pues lo que comentas es cierto, hay riesgos reales. No hace mucho estuve en una ciudad del norte de México y me comentaban cómo una de las instrucciones que dan a los niños es cómo hay que actuar si les pilla lo que ellos llaman una balacera, ¿no? Un intercambio de disparos. Cómo han de llevar en la mochila una placa metálica, echarse al suelo, poner la mochila con la placa metálica delante de sus cabezas y aguantar a que pase esto, ¿no? Por otra parte, también es cierto, conoces experiencias de niños que recorren la selva durante 3 horas para llegar a la escuela, ¿no? Y que llevan pues todo un proceso aventurero ahí. Mira, pocas experiencias hay más maravillosas para un niño que estrenar unas botas de agua de un color chillón y meterse a chapotear en un charco. ¿Eh? Eso es absolutamente, además lo hemos hecho todos y es algo gozoso. Estás chapoteando en un charco. ¿Por qué?
ponernos a buscar aquí explicaciones causales más allá de lo gozosa que es la actividad misma. Por eso, cuando Ortega dice que el juego es una de las formas de la vida feliz, entiende que las formas de la vida feliz son aquellas que cuando las estás realizando te sientes de alguna manera pletórico porque estás llevado por la misma acción. Diría también otra cuestión, que es una cierta conciencia de la inminencia de algo que puede pasar. No, tienes que disfrutar del charco porque enseguida vendrá mamá o papá a decirnos que tenemos que ir al colegio, que llegamos tarde o que tienes que ir a comprar el pan o yo qué sé, ¿no? Y tienes que disfrutar de ese momento plenamente. Cuando ves a unos niños, es decir, mira que nos gastamos dinero en juguetes tecnológicos extraordinariamente sofisticados para los niños y los ves disfrutar del chapoteo en un charco de agua, dices, bueno, pues resulta que esa es una de las experiencias que no debiéramos negarla a ningún niño, ¿no? Con otras muchas que hay, que no debiéramos negarla a ningún niño. Bien, Ortega, cuando está numerando las formas de la vida feliz, él habla también de la tertulia, por ejemplo, una tertulia sabrosa en la que estás tan feliz intercambiando pues ideas, opiniones, pareceres con los demás y no te gustaría que acabase nunca y el tiempo se te echa encima a una velocidad. La carrera, el correr, ¿eh? El mero hecho de correr. Para llegar a la meta, sí, pero lo importante es sentirte corriendo. Y el ejemplo que pone también en un libro precioso, que para mí es uno de los grandes textos de la filosofía española del siglo XX, un prólogo a un libro de Caza Mayor, que lo titula Prólogo a 20 años de Caza Mayor del conde de no recuerdo quién. ¿Por qué la caza? ¿Por qué la caza? Por las mismas razones que Platón habla del filósofo como cazador. ¿Eh? Que aquí, esta es una idea que estaba buscando el hueco para introducirla, ¿no? La filosofía tiene algo de juego, tiene algo de juego, precisamente porque va siguiendo las huellas de algo que no tienes. ¿Y qué es lo que no tienes? Aquello que buscas, la sofía, el saber, ¿no? Tú estás ahí siguiendo huellas y con mucha frecuencia eso lo describe de manera maravillosa en la República cuando está hablando de la justicia. Con mucha frecuencia sentimos que la verdad que buscamos está detrás de esas matas y nos lanzamos a por ella, apartamos las matas y encontramos el qué, el movimiento de la huida y se nos ha escapado la presa, ¿no? Es decir, buscamos la experiencia de estar cazando. El día que podamos volver a casa con la presa cazada, ¿qué será de nosotros, pobres filósofos? ¿No? ¿Qué será de nosotros, pobres filósofos? Y podríamos ampliar muchísimo más, ¿no? Estas experiencias, pero creo que hay en la vida concebida como obra de arte o como juego, en la experiencia del niño, en toda aquella actividad práctica cuyo fruto sea la propia praxis y en la filosofía algo en común. Platón llama incluso a Eros, que también tiene mucho que ver con el juego, ¿no? Lo llama cazador terrible, Cereutes deinos, cazador terrible. Ahí, en ese ámbito en el que se mezcla la infancia, la vida, la filosofía, creo que hay un lugar común a todos ellos que no deja de ser más que el juego entendido como praxis. Muchas gracias, Gregorio. Me está resultando una tertulia bastante interesante. Me imagino que a todos también. Yo no paro de remontarme a mi infancia, ¿no? En fin, Frank, tienes la palabra. Estoy con mi nieto, Fran Guerra, en Ecuador, de mi barra, compatriota. Y de alguna manera, bueno, la situación se nos puede pero no creo que sea tan exagerado.
dado la situación más Disculpa, Fran, pero no se te escucha bien, no se te entiende bien. Se entrecorta mucho. No sé si es a mí solo o al resto también. Al resto también. Si se Y le no se escucha oye muy algo bien, mal. no se oye muy bien, sí. No, No sé por qué, pero no se oye. no. Bueno, le damos la palabra a Alejandro. Imagino que Fran, como está en un lugar abierto, gozando del Puede juego ser, con su puede nieto, ser. imagino que no, que por eso habrán interferencias. Alejandro, tienes la palabra. Nada, para insistir en el asunto del miedo, como sospechabais. Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque cuando comentabais lo de la idea del extraño, que es claro, tan interesante la idea de que efectivamente para conocer a alguien, pues tienes que acercarte a él, ¿no? Un extraño deja de serlo cuando vas charlando con él un poquito por la calle, ya al final deja de serlo. Eh, pero a mí me preocupaba una cosa que entiendo que habéis detectado a algún otro, cuando los que tengáis hijos más pequeños, se puede detectar más que, o sea, el miedo este del extraño, que esto no creo que sea discutible, que está ahí presente, el miedo del compañero de clase. O sea, actualmente esta es una de las cosas que a mí, por ejemplo, que puedo decir, me preocupa, ¿no? Incluso me ocupa porque no sé muy bien cómo abordarlo. Pero es esta idea de la irrupción del acoso y de todas estas medidas que se han ido poniendo y lo que antes comentabas, Gregorio, un poco de también cómo en los propios colegios o en los institutos una parte del tiempo está dedicada justamente a avisar de los peligros, como buen criterio, seguramente, pero la cuestión no es esa, ¿no? La cuestión es cómo se va instalando el miedo, y el miedo se instala hacia tu propio compañero. Quiere decir que, oye, vamos a ir el próximo día a tal sitio, tres niños. ¿Qué niños? ¿Cómo son los padres? O sea, el papá este no está dejándole, no le deja demasiada a ese niño. O sea, el otro día Juanito pegó a este, pero ¿quién le dijo algo? O sea, ¿quién fue el que realmente le llamó la atención y cómo le llamó la atención? Es decir, que empezamos a convertirnos en pequeños detectives para con todos nuestros compañeros. eh, Quizás también con lo que dijiste también, ¿no? de interesante, de esta desconfianza en nosotros mismos, pero que es una desconfianza en nosotros mismos que no acaba de ser, como siempre, real del todo, ¿no? Gregorio, no sé si crees, porque al final, pues nosotros somos los buenos, digamos, siempre somos un poco los que más acertamos, porque, sin embargo, este de ahí enfrente le está dejando a su hijo ese puntito de libertad en la que, ¿quién dice que no sea un acosador? Tiene 4 años. ¿Qué estás diciendo? O sea, no, sí, no, estoy diciendo que es un potencial. O sea, la idea esta de la potencialidad ya, ¿no? Que volvemos a Aristóteles si queréis, pero esta idea no es en potencia, ¿sabes? Te digo que estoy viendo cosas y estoy viendo que los papás están haciendo determinadas cosas. Entonces, esta desconfianza y este miedo hacia tus propios compañeros, a mí este sí me causa auténtica preocupación. Independientemente del otro, que creo que efectivamente hay que luchar contra él totalmente, porque, vamos, que la gente que somos de Madrid o de esto, pues imagínate, en la calle es que has hecho mil cosas, te han ayudado miles de veces y tú has ayudado a miles de personas con el máximo gusto, creando incluso a veces, iniciando relaciones, o sea, pero porque es una cosa perfectamente natural y amable y deseable, ¿no? Eh, pero esta otra cosa me preocupa porque estás hablando con papás en lo que es en la espera de la salida del colegio, ¿eh? Pero no hay confianza entre nosotros de que no estés haciendo que tu hijo, cuidado, porque tu hijo, o sea, es como empieza la estadística, ¿no? Es decir, bueno, ¿aquí cuántos somos? Ay, pues uno de nosotros va a ser acosador. Entonces, a ver quién va a ser. En fin, y este sí que es otro de los miedos que también me da miedo, ¿no? Qué cuestión más interesante. Sí, el vernos a nosotros como inocentes, pero algo peor que inocentes, en potenciales víctimas. ¿Ah?
Digamos que hoy se lleva lo de victimizar las relaciones. Ay, 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 que me puede hacer daño. Ay, 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 que puede abusar. Ay, 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 que es el matón de patio. Ay, ay, ay. Y los padres tienden, cuando dan libertad a su hijo, tienden siempre a pensar en la peor de las posibilidades con las que se pueda encontrar, ¿no? Pero precisamente aquí el juego tiene un papel importante. Frente a los miedos a los demás, hay dos terapias posibles, o la evitación de los demás o el enfrentamiento ante la realidad. ¿Eh? Con la evitación permanente del riesgo o del peligro, lo que estamos creando es niños cobardes, timoratos, que necesitan siempre la presencia de un sheriff que los proteja contra el malvado forajido fuera de la ley, ¿no? Es decir, lo que tenemos que buscar es cómo hacemos frente a las situaciones, lo cual no quiere decir, obviamente, que ese hacer frente tenga que ser violento, ni mucho menos, pero como no eduquemos a nuestros hijos a situarse frente a los peligros, a los problemas reales, pues con una actitud que no sea la de la huida, que no sea la de la huida, pues eso hoy creo que es fundamental. Pero esa es una de las cuestiones que nos proporciona el juego, ¿no? Es decir, el buscar, no para un jugador, yo diría que es una de las condiciones del ser humano, especialmente del europeo, pero para un jugador especialmente, todo límite no es la frontera de una reclusión, sino es un acicate de lo posible, más allá que hay. Más allá que hay. No sé si conocéis la historia que me parece entrañable y maravillosa de Felipe Benuzzi, que era un miembro del servicio colonial italiano de África y fue hecho prisionero por unos británicos y recluido en un campo de concentración. Y desde ese campo de concentración, Felipe Benuzzi contemplaba el monte Kenia y no podía dejar de pensar en el monte Kenia. Y decidido a subir al monte Kenia, pues entonces lo que hizo un día de enero de 1943, huir del campo, pero dejarle al comandante del campo una nota diciéndole, mira, salgo de aquí para subir al monte Kenia, pero volveré cuando lo haya culminado. Y lo hizo, ¿eh? Y lo hizo. A mí eso me parece que es lo más puro del espíritu aventurero, es decir, lo más puro del espíritu aventurero. Tú veías ver en el monte Kenia no un elemento del paisaje, sino un reto al que hay que encarar, ¿eh? Al que hay que encarar. No limitarse a ver el monte Kenia como un elemento que está ya incluso amenazante por si hay una acción o lo que sea, ¿no? Ese plantar cara a las situaciones, ¿eh? Ese plantar cara a las situaciones creo que la aprenden los niños de manera natural y espontánea en el juego, especialmente cuando no tienen padres sobreprotectores que actúan como padres helicópteros por encima de ellos, evitándoles todo potencial peligro. Pero insisto, las terapias de evitación, aunque se hagan con las mejores intenciones, tienen resultados perversos. Lo noble es ascender al monte Kenia y ya no digamos nada, volver. ¿Por qué? Porque se lo has prometido al comandante del campo, ¿no? Por cierto, el comandante del campo lo juzgó, lo condenó no sé a cuántos meses de reclusión, pero al tercer día lo perdonó. Muchas gracias, Gregorio. Miguel Ángel, tienes la palabra, pero un momentito porque estoy viendo que están hablando en el chat y me acabo de dar cuenta. Entonces voy a leerlo brevemente para dejar constancia, por si se quiere comentar alguna cosa que se está comentando en el chat. Y te doy la palabra. ¿Te parece, Miguel Ángel? Muy bien, gracias. Eh, a ver, por aquí Mariano, bueno, lo ha dicho al principio, ¿no? Dice, creo que la clave del planteo está en cómo se entiende la idea de educación en la libertad. José Miguel comenta, tengo una pregunta para Gregorio, quizás para el final. ¿Cuándo se cree el que los niños dejaron de jugar en la calle? ¿Hace 20, 25, 30 años? ¿Y cuánto de grave cree que es esta situación? ¿Qué daño emocional, neurológico, cognitivo puede estar causando? Oye, yo tengo 36 y yo jugaba, ¿eh? O sea, hace 30 años no puede ser. Yo jugaba mucho en la calle. Otra
Por aquí José Miguel también comenta, no sé por qué yo ya no creo en la Arcadia feliz del mundo escandinavo. También José Miguel, al hilo del tema escandinavo o germano, otra pregunta para el final. Gregorio, ¿no crees que lo lúdico fue inventado y desarrollado por el mundo grecorromano, mientras en los pueblos del norte de Europa se dedicaban más bien a la guerra, la polemología, el pillaje, que al tener menos horas de luz nunca desarrollaron adecuadamente lo lúdico? Por aquí Erika. Aquí no hay miedo al extraño. Los niños están acostumbrados a muchos adultos que están en contacto con ellos, les enseñan a confiar en los adultos en las escuelas. Hay muchas actividades extras donde están en contacto constante con los adultos y por eso es fácil secuestrar a los niños aquí. Vaya. Y por Eh, aquí Wilmer, ya para finalizar la última intervención en el chat, no me funciona bien el internet, bueno, perdón. Quería plantear una cuestión breve. Pasamos del niño que juega en el charco y entra en contacto con las reglas, entre comillas, de la naturaleza y el respeto hacia esta. Al niño que luego juega con reglas definidas por el hombre, véase ajedrez, Juegos Olímpicos, donde aún se mantiene la disciplina y la ambición deportiva sana, a finalmente juegos donde hay reglas, pero también vale astucia y la maña, siendo estos los más populares, véase el fútbol, y donde unos dicen que fue penalti y otros no. ¿Hacia dónde estamos avanzando en la formación de nuestros valores? Y con esas intervenciones en el chat, eh, le doy paso a Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias. Se han comentado muchas cosas en el chat. Yo propongo mi idea que es muy sencilla y si luego Gregorio pues, quiere comentar alguna que haya notado que le haya parecido interesante de las comentadas en el chat, porque la mía es muy sencilla. Simplemente que yo viví un poco, y aquí pues biográfico, ¿no? Completamente, pues viví un poco pues la llegada de esas cosas que eran los videojuegos, ¿no? O sea, cuando empezaron a aparecer juegos que ya no estaban ahí en lo físico, ¿no? Sino que estaban en lo digital. Y entonces por un lado, pues yo creo que efectivamente decimos, ¿dónde han ido los juegos? ¿No? Y sí que es verdad que por un lado veo que quizás los juegos no desaparecieron de todo, sino que empezaron a migrar, ¿no? Y hubo una migración a lo digital, que es un espacio que, bueno, y no creo que fuese por miedo a lo que sucedía en lo analógico, sino que era porque es que era fascinante, o sea, a los niños por lo menos nos fascinaba y lo demandábamos a nuestros padres muchísimo, ¿no? A la industria le encantaba, por supuesto, pero nosotros éramos grandes demandantes a nuestros padres o sea, de esos juegos que nos parecían fascinantes. Los juegos además fueron evolucionando, porque claro, al principio eran muy básicos, pero poco a poco se empezó a utilizar esta expresión de ya no es un juego lineal, ahora es de campo abierto, ¿no? O sea, es decir, ahora de repente tenía esa similaridad precisamente a la realidad, es decir, que podías, según las decisiones que tomabas, podías tener un final u otro, ¿no? Y empezabas a tener un avatar y empezaban a sucederte cosas. De hecho, ahora quizá, y volviendo otra vez un poco a lo que estabais comentando del miedo o del riesgo y demás, es curioso que ahora los juegos, con esta cuestión de que son conectados en red, y también de estas nuevos estudios neurológicos, ¿no? Como incluso comentaba José Miguel en el chat, de repente empiezan a verse peligrosos, porque el contacto con desconocidos, que puede haber pederastas, ¿no? En Roblox, por ejemplo, hace poco, era una red de juegos muy infantiles, ¿no? En el que podías jugar con otros niños, interactuar con ellos, pues de repente ahí puede haber infiltrados algunos lobos, ¿no? Que quieren abusar. Entonces empiezan también a surgir miedos también en lo digital, ¿no? Y quizá pueda haber que simplemente por un hecho natural también una vuelta a lo analógico con esos espacios un poco más controlados, ¿no? Y simplemente por esta cuestión, ¿no? Porque sí que veo, y era simplemente esta idea, ¿dónde están los juegos? Quizá muchos de ellos se han ido a lo digital y quizá vuelvan también porque también hemos visto que tienen peligros, que tienen riesgos y que tienen problemas, ¿no? Que no deseados, ¿no? Y que quizá volvamos un poco al analógico porque son espacios incluso hasta más controlados en algunos casos que lo digital, ¿no? Y era simplemente esta cuestión, ¿no? Y ya está. Y luego, bueno, pues sí, lo que queda contestar. Muchas gracias. eh, no sé si habéis leído hoy a Arcadia Espada en El Mundo, en el que defiende la tesis que la calle de los niños hoy es la pantalla, ¿no? De ese Internet. Yo creo que no. Yo estoy convencido que no. Yo creo que efectivamente Internet está construyendo, por decirlo así, nuevas posibilidades en nuestro imaginario, enormes algunas de ellas, pero que en todo caso Internet ha construido un barrio en la ciudad. Los otros barrios están ahí. Y yo eso lo veo, pues también con mis nietos, cuando llegan a la adolescencia y por muy atractivo, por muy atractiva que sea la pantalla, salir con los amigos de noche
es muchísimo más atractivo. ¿Ah? Es muchísimo más atractivo. Y aquí los padres también tienen que entender que así como los barcos, pues el lugar más seguro para ellos es el puerto, pero sin embargo lo que necesitamos es que se enfrenten en alta mar a galernas, pues también nuestros niños, que eso de que el lugar más seguro es su casa ya no es tan evidente, porque algún psicólogo ha hablado de botellón electrónico. Ese niño, mira qué bueno es mi hijo que no sale de su habitación, pero en su habitación puede tener contacto a través de la pantalla con cosas maravillosas y horribles. Pero yo estoy viendo eso, es decir, que, claro, no es lo mismo, no es lo mismo hablar con una chica por internet que tenerla cerca, ¿no? Que tenerla cerca y ver que las relaciones cara a cara son maravillosas y son las que nos humanizan. Y de hecho, en toda relación cara a cara hay siempre ya interviniendo alguna clase de juego, o si queremos, de fingimiento o de enmascaración, ¿no? Delante de una chica que nos gusta, no actuamos de la misma manera que delante de nuestra abuela, delante de nuestra madre, delante de nuestro amigo, delante del profesor de matemáticas. Y eso me parece magnífico, porque pone de manifiesto la pluralidad de lo que somos. Entonces, sí, un barrio de la ciudad es el barrio digital, ¿no? Pero sigue habiendo barrios no digitales. Y el problema, pues, es el que sabemos todos, cómo hacer para compaginar ambas cosas, que creo que lo tenemos bien formulado, pero no sabemos cómo darle la respuesta, cuál es la respuesta adecuada. Se planteaba aquí cuándo se dejó de jugar en las calles. Pues no lo sé, pensando, me imagino que será muy distinto en unos pueblos que en otros. Yo vivo en un pueblo, el Masnou, en la costa entre Barcelona y Mataró, tiene 24.000 habitantes, y yo diría que los niños comenzaron a tener las rodillas impolutas hace 30 y pocos años, ¿no? Lo propio de un niño de mi edad era tener en las rodillas el mapa de la Segunda Guerra Mundial, porque eran costras sobre costras, heridas sobre heridas, porque bueno, era el primer, digamos, tu escudo en los accidentes era tu rodilla. Ahora estamos viendo que los niños tienen las sus rodillas todos impolutas y eso no deja de ser significativo. Con respecto a los países nórdicos, es precisamente en Noruega donde aparece la reflexión muy actual hoy sobre los parques escolares. Hoy es imposible que un niño se haga daño en un parque escolar a no ser que se empeñe voluntariamente y tenazmente en hacérselo. Los suelos están acolchados, no hay esquinas, todo está redondeado, todo está previsto para que sea una actividad lúdica sin riesgo. Por lo tanto, no hay aventura posible ahí, ¿no? Si no hay riesgo, no hay aventura. Y ellos se plantearon la posibilidad de construir parques arriesgados, de parques con riesgos. Y de hecho se han creado ya algunos en Alemania, según me informan, se han creado algunos en Estados Unidos y en la propia Noruega. Parques en los que los padres tienen a la entrada una advertencia bien clara. Si usted deja a su hijo entrar aquí, le advertimos que corre riesgos. Es decir, corre riesgos, se puede subir a un árbol sin que el suelo esté mullido y por lo tanto hacerse daño, etcétera. Pero aquí yo creo que los más ilustrativos de lo que pasa son los datos. Resulta que, insisto, donde más riesgo corren los niños es en los ambientes familiar. Incluso hoy, el lugar en el que los niños se rompen el brazo con más frecuencia es el coche de papá, con un accidente de coche, más que por haberse caído de un árbol o alguna cosa de ese tipo. Bien, no sé, el caso de Noruega a mí me permite pensar que estamos viendo que sin un margen de libertad, sin aprender a gestionar nuestra libertad, no acabamos de ser humanos, ¿no? Y aprender a gestionar nuestra libertad es aprender también a gestionar el azar, cómo integramos el azar de manera armoniosa en nuestra biografía. Es Plotino en el que dice que ante la vida hay que actuar como un atleta, porque los atletas no temen a los peligros, sino que ven en un peligro un desafío, un desafío. Y entonces no ven en ellos nada terrible, sino
algo que puede ser terrible para algunos, pero ellos lo ven como un acicate. Ver el acicate con prudencia, qué virtud hoy más olvidada, ¿no? La de la prudencia, pues creo que es la clave esencial de todo esto. Se han hecho una serie de preguntas bueno, que intento contestarlas o he intentado contestarlas de la mejor manera posible. Pero insisto, aquello que decía Juan Pablo II, no navete paura, no tengáis miedo. No tengáis miedo porque lo peor es educar con miedo. Aunque haya elementos para la inseguridad, no podemos educar a nuestros hijos en el miedo y en la huida. Muchas gracias, Gregorio. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no, podemos ir dando casi por finalizado el Filocafé de hoy. Se han quedado cositas abiertas. A mí me ha hecho un recorrido a la infancia, recordando, recuerdo, bueno, una anécdota personal, recuerdo cuando el colegio llamaba a mi madre con 4 años porque no podían bajarme de las palmeras. Y, y claro, al final tuvieron que poner como una valla alrededor de las palmeras para que yo no subiese a las palmeras porque siempre acababa con un chichón, ¿no? Ya me han venido muchas ideas. Y además, últimamente tengo como una eh, pequeña lucha, ¿no? Con mi hijo ya preadolescente también. Le cuento muchas cosas al estilo Verano Azul, como se vivía antes, las calles, en los parques, ¿no? Él va solo en la bici, tiene mucho contacto por aquí, para allá, para acá, ¿no? Y a veces le comento cosas de cómo yo jugaba antes, ¿no? Y me dice, Jope, es que tu infancia era más feliz que la mía, ¿no? Y yo, bueno. Y me dice, sí, porque siempre estabas en la calle. Y yo, bueno, tú también puedes salir a la calle, vete, vete. Y yo le digo, vete, levántate del sofá, deja el libro, porque eres un pequeño ratón de biblioteca, deja el libro y vete. Y, y digo, sí, sí, vale, pero no, no sale. En fin, por aquí José Miguel dice, ¿el mundo grecorromano inventó lo lúdico, Gregorio? El micro. Yo creo que no ha habido cultura sin juego, de un tipo o de otro, a veces más crueles, otras menos crueles. Pero cuando nos encontramos, cuando pues, los arqueólogos, ¿no? Tarde o temprano acaban encontrándose con algún juguete. ¿M? Y a veces, de manera sorprendente, te encuentras, por ejemplo, en algunas culturas mesoamericanas, te encuentras que los niños tenían juguetes con ruedas cuando los adultos pues no dominaban la rueda, no la utilizaban tecnológicamente la rueda. No hay vida sin juego porque la vida sin un componente de aventura sería invivible. Sería invivible. Si todo lo hiciéramos de manera calculada, con una función, con un para qué que acaba engullendo al presente, esa vida no tendría, nos proporcionaría poquísimas satisfacciones, ¿no? Cuando disfrutamos de un plato de comida, estamos disfrutando porque esa es una comida sabrosa. Y cuando en la vida nos encontramos por posibilidades de este tipo, pues entonces le estamos sacando jugo a nuestra vida. Decía o dice el Eclesiastés y resume bien lo que pretendo decir, es que el único bien del hombre es disfrutar con lo que hace. Dice, esa es su paga. ¿Eh? Pues bien, el juego nos permite disfrutar con lo que hacemos y una vida feliz es aquella que es capaz de llevar la esencia del juego al trabajo. ¿Eh? Y entonces, pues te encuentras, digamos, en una vida que se puede considerar satisfecha. La mayor parte de nosotros acudimos al juego precisamente porque, eso ya lo decía Séneca, porque trabajamos precisamente para disponer del tiempo que nos permita jugar, ¿no? Tiene esa inversión de esfuerzo
que realizamos en el trabajo para después consumirla en el juego. Pero, vuelvo a lo anterior, una vida que pueda considerarse en la medida que los humanos nos es accesible la felicidad, una vida que pueda considerarse feliz, es aquella que es capaz de llevar el espíritu del juego a la vida familiar, a la vida de las relaciones con los amigos y sobre todo a la vida del trabajo. Muy bien, muchas gracias. Veo aquí lo que comenta Gabriela. Lo mejor del juego es que lo haces aprendiendo a escuchar al otro. Ahí cobran sentido aquellas palabras. Le doy la palabra a Iñaki y cerramos. Iñaki. Rápido, muy rápido decir que el juego unido al cuerpo y unido al grupo, porque también se puede jugar aisladamente tú mismo y estar todo el día metido en tus cosas y tal, y eso también se llama juego, ¿no? Entonces, estamos hablando de un juego corporal, un juego corpóreo, un juego de experiencia. La palabra experiencia me parece fundamental, lo decías desde el principio, ¿no? Y en grupo, y en grupo, si no, Si no, no hay juego que valga. Muy bien. Bueno, pues damos por finalizado el Filocafé de hoy con esta última intervención de Iñaki. En el Filocafé de hoy, ¿por qué ya no jugamos? Bueno, tras todo lo que hemos compartido, que no ha sido poco, yo me quedo con una idea que ha aparecido una y otra vez, que es cuando el miedo ocupa demasiado espacio en nuestra mirada adulta, el juego se encoge en la vida de los niños. Vivimos en una época en la que los peligros parecen multiplicarse, o al menos así lo percibimos, ¿no? Y desde ese temor tendemos a sobreproteger. Me lo ha dicho Eloy al principio, no somos buenos gestores de nosotros mismos. Pero en esa sobreprotección, sin quererlo, le robamos algo esencial, la posibilidad de explorar, de arriesgarse un poco, de equivocarse, de encontrarse con el otro sin un adulto mediando cada paso. Hoy hemos visto que el juego no es solo diversión, es un modo de aprender a vivir juntos, ¿no? Y cuando desaparece de los patios, de las calles, de las ciudades, no solo se pierde movimiento o imaginación, sino que también se pierde confianza, tanto en los niños como en la comunidad que los rodea. El miedo, cuando se convierte en criterio educativo, estrecha el mundo. Por eso me quedo con la invitación a recuperar el juego como espacio de libertad y de encuentro y a revisar nuestros propios temores para no convertirlos en límites innecesarios para ellos. Si queremos una educación más humana, necesitamos patios donde los niños vuelvan a jugar y adultos capaces de mirar con menos miedo y más confianza. En fin, muchas gracias a todos y a todas por el diálogo y gracias especialmente a Gregorio Luri por acompañarnos en esta tarde de domingo o mañana, según donde te encuentres, y ayudarnos, por supuesto, a pensar con tanta claridad y profundidad. Y por aquí, ya que comenta José Miguel, nos reencontraremos en el próximo Filocafé, el 15 de marzo a la misma hora, para pensar y dialogar sobre un tema que no sé si decir controvertido y actual, democracia y verdad, un tema que le gusta mucho a José Miguel, en un momento marcado por la creciente polarización pública y por el papel que juegan las redes sociales en la difusión de narrativas que a menudo dificultan el discernimiento colectivo. Gracias una vez más y confío en que volvamos a encontrarnos, dialogar y dejarnos llevar por el viento del Logos en los próximos Filocafés. Un abrazo y gracias. Gracias, muchas gracias, Gregorio. Bueno, magnífico resumen. Sí, un placer con